vamos a Live Aid. 13 de julio de 1985. Primero que nada, el antecedente es que Bob Geldof efectivamente estuvo viendo un documental sobre la hambruna en Etiopía. En 1984 se conmovió hasta las lágrimas, viajó a ver cómo estaba la situación. Lo que no te dicen es que esta hambruna estuvo provocada, más que por la sequía que había en el África, estuvo provocada por el régimen marxista que en ese entonces dominaba Etiopía y que no dejaba entrar la comida, y que no dejó entrar la comida la poca comida que llegó gracias a Live Aid, también hay que... Pues según que contaron $100 millones. Sí, pero pues de eso muy poco llegó a Etiopía, y de lo que llegó a Etiopía mucho menos llegó a la gente necesitada, pero bueno, eso es una cuestión política. Sí, sí. Lo importante es que Bob Geldof decide hacer un disco de caridad. El disco Do They Know It's Christmas Time, que sale en noviembre, o sea, un mes antes de la Navidad, y para eso convoca a un grupo ficticio que se llama Band Aid, que son miembros de diferentes grupos, que van en un solo día, graban. Estaban los más importantes de ese entonces. Hicieron dos, ¿no? El de Christmas y la otra, ¿no? No, es que primero fue Band Aid. Band Aid es el parteaguas. Sí, sí. Band Aid, pues están los ingleses más importantes, fueron muy pocos norteamericanos, y graban el disco y es un exitazo. Entonces, obviamente, Estados Unidos, que dice, nosotros no nos podemos quedar atrás, tiene una iniciativa que se llama USA for Africa, y esta iniciativa son artistas norteamericanos. En ese disco de USA for Africa solamente canta un extranjero, que es Bob Geldof, que fue el día de la grabación. Y también los canadienses hicieron sus Northern Light Stars, también hicieron su grupo de ayuda. También los metaleros, eso también hay que recordar, Heard and Aid, y a partir de ahí hubo muchos grupos más que hicieron sus discos para la ayuda. Incluso después hubo para otros temas también relacionados con África. Meses después, casi un año después, se hace uno que es Artists United Against Apartheid, que es dinero en contra del apartheid que dominaba Sudáfrica, ¿no? Con la canción Son City. Entonces fue la época que se hizo esto. Pero obviamente todo esto deviene en el gran concierto que fue el 13 de julio de 1985. Yo lo vi, lo poco que pasaron aquí en México. Entonces yo te puedo hablar de la experiencia que era verlo, porque tú sabías que existía, ¿no? Pero estamos hablando de una época, los que nos están escuchando ahorita, que nacieron... De ahí ese mismo día, entiendo que a las 4 horas después hubo una en Filadelfia, ¿no? Sí, hubo una en Filadelfia. Y que el único artista que estuvo fue Phil Collins, sí. Que se fue y se subió al Concorde para llegar al de Filadelfia. Y toma en cuenta la trascendencia de esto, era global. O sea, la gente pierde de vista que hoy, con el maldito teléfono, tú agarras y ves lo que está pasando ahorita mismo en Bangladesh, lo que está pasando en Coahuila, lo que está pasando en Sudáfrica, lo que está pasando en Saigón, lo que está sucediendo en el estrecho de Bering. O sea, tú te puedes conectar en ese entonces era coordinar satélites, era coordinar los tiempos, por esos 4 horas de diferencia, para que aquí en Wembley, en Inglaterra, estuviera terminando y aquí continuara. Sí, sí. Y efectivamente Phil Collins hace uso de la única cuestión tecnológica que te permitía viajar, que era el Concorde, y él toca primero en Wembley, y también ahí canta con Sting y otros, y va a Filadelfia y ahí hace una presentación grandiosa con Eric Clapton y con Led Zeppelin, que es pues de los momentos más grandes del rock, ¿no? Porque Led Zeppelin no le gustó su participación, ¿no? Pero a nivel simbólico era algo increíble, ¿no? O sea, tuviste juntos en Live Aid a Led Zeppelin por última vez en muchísimos años reunidos. Bueno, por lo menos desde 1980, que es cuando muere John Bonham. 5 años después se reúnen y luego pasan años a que vuelvan a reunirse. O sea, no años, pasan décadas. Tuviste Black Sabbath, el original, reunido. Sí, pasaron cosas increíbles. ¿No? Empiezas a ver a gente como Madonna, que Madonna sí era un primer lugar pop, ¿no? Pero ya verla en acción era algo muy fuerte, ¿no? Entonces, esos son los puntos que son emotivos de Live Aid y obviamente lo vuelven una fecha señera en el mundo del rock. De hecho, también la memoria que tenemos todos de Elton John con George Michael es de ahí, ¿no? Desde ahí. Cantan Don't Let the Sun Go Down on Me. Y no solamente Elton John canta con George Michael, también canta con Kiki Dee. Sí, sí. O sea, su primera presentación junto con Kiki Dee en años. Entonces, son momentos que hoy
no se podrían repetir. O sea, es imposible en un momento dado conjuntar a todos esos egos del rock y volver a hacer algo similar. Entonces es lo maravilloso de Live Aid y por eso es irrepetible y se dice que no se va a volver a repetir en muchísimo tiempo. De hecho, yo creo que hoy sería imposible por una simple y sencilla cuestión. O sea, hoy hay mucha segmentación en cuanto a estas personalidades, ¿no? Oye, y eran grandísimos músicos porque no había ni a cuál irle con ese concierto. Yo creo que sí fue el concierto para haber ido, sin lugar a dudas. Pero decían que por ahí el que mejor había salido calificado había sido Queen, que el 97% de la gente que había ido dijo, no, se la llevó Queen. Era un gran momento para Queen, ¿no? De hecho, la participación más importante del mundo del rock que se tiene en la historia catalogada, o sea, la mejor presentación en vivo de todos los tiempos, es la presentación de Queen en Live Aid. Sí, o sea, sus 15 minutos maravillosos. Y también hay que explicar por qué, ¿no? Primero que nada, porque llegan con una energía tremenda. O sea, nadie se podría imaginar que 6 años después Freddie Mercury estaría muerto. Ellos llegan con una energía tremenda e inician con Rapsodia Bohemia. Y después se van a un tema que fue muy criticado porque decían, no, es que ya se volvieron completamente comerciales y todo, pero que ahí se vio que la gente no le importa, o sea, era lo importante estar ahí porque es Rhapsody Bohemia y Radio Gaga. Radio Gaga. Y toda la gente estaba aplaudiendo igual. Entonces fue algo sensacional, una gran presentación. De hecho, en varios DVDs que han salido de Queen, la ponen. Sí. ¿Por qué? Porque tú como coleccionista la debes de tener. Por cierto, a nivel DVD, hay cosas que son inconseguibles de Live Aid. Existe un DVD que ustedes pueden comprar, son, me parece que 3 discos. ¿En dónde y cómo se llama? A ver, se llama Live Aid. Live Aid 1985. Acuérdate que Bob Geldof, cuando los convoca, dice, nadie va a cobrar, pero esto va a ser único, nadie va a explotarlo, entonces vamos a borrar todas las cintas. Y efectivamente se borraron muchísimas cintas y después ya cuando se vio que sí era necesario tener una memoria visual de esto, y ya después llegó la época de que tú podías adquirirlo, pues se trató de ver de dónde se sacaba. Entonces se sacaron varias cintas de muchas repetidoras, se sacaron también cintas que no tenían... No hay ninguna que digas esta es la original. Es la copia, no. Y hay muchos grupos que, por ejemplo, no aparecen en ese DVD porque no autorizaron sus presentaciones. Sí. Por ejemplo, Led Zeppelin no lo autorizó que aparezca. Santana con Pat Metheny fue sensacional, pero él consideró que no fue su mejor presentación, entonces no la puedes. No, además, si no ver. Cobraste, ¿por qué van a cobrar terceras personas por hacer eso? ¿No? Porque todas las regalías de todo lo que se maneja de Live Aid siguen siendo para. Bueno, hay una fundación. Es óptica, sí. Hay una fundación que sigue manejando ese dinero. Y como dije yo al principio, la gran mayoría de ese dinero no llegó, pero obviamente esto sigue generando ingresos y obviamente hay que manejarlos. Entonces, por eso existe esa fundación. Me gustaría un poquito tocar también Valle de Bravo, ¿no? Aquí en México. Lo que fue a Avándaro. Avándaro. Sí, Valle de Bravo no estaba con... tuvo el mérito de ser una explosión musical y demás. Un rompeaguas, ¿no? Un rompeaguas en su momento. Pero tuvo el gran defecto de que debido a los desórdenes y a la visión que se tuvo en esa época, es que volvemos al tema. En Avándaro una chica se desnudó y ahora ver una chica con los pechos al aire en cualquier momento es algo común y corriente. Sí, sí. Y vas a una playa y no hay problema. Pero en ese entonces, wow, ¿no? La cuestión de la marihuana, ¿no? La marihuana ahora ya en la Ciudad de México constitucionalmente está reconocido tu derecho a ella en cuestiones medicinales y en otros. No sé. En ese entonces, todo esto provocó que el rock en México no es que se prohibiera netamente, no, pues sino se castigaron los conciertos, digamos. Exacto. Sí. Y aunque hubo, pues los pocos que hubo, la gente al no tenerlos, pues aprovechaba para desfojarse y entonces tuvimos la mala experiencia del Deep Purple que vino y que no fue Deep Purple, de Chicago que rompieron cosas en el Auditorio Nacional, etcétera. Entonces por eso estuvo relegado y por eso en México no teníamos conciertos de rock. Y por ejemplo, cuando yo era chavo, cualquier grupillo tocaba y le gritabas como si fueran los Rolling Stones porque no había nadie, ni venía ni nada, sí. Pero a partir de 1990 afortunadamente eso cambia y empiezan a llegar, bueno, en el 88 llega Miguel Ríos, luego en el 89 llega Yo conozco mucho mexicano ya grandecito, obviamente por haber estado ahí en Avándaro, que se siente sumamente orgulloso de haber estado ahí, porque bueno, pues como evento pues fue una cosa ahí. Hay norteamericanos que se sienten sumamente orgullosos de haber estado en Woodstock, aunque no lo disfrutaran, y yo te apuesto que vamos a conocer a muchos jóvenes que ahorita deben de estar ya pasando casi en la sesentena, que te va a decir, no, yo estuve en Live Aid y fue lo máximo en mi vida y demás. O sea, son sus momentos. Acuérdate cómo abre el concierto Live Aid. Llega Joan Baez
y eso fue en Filadelfia, y lo primero que le dice a la gente antes de cantar a capela We Are the World, ella cantó primero We Are the World a capela, dice, este es su Woodstock, o sea, es el Woodstock de esta generación. Sí. Entonces, cada generación tiene su momento. Así es. Sí. Pues bueno, me gusta concretar con eso. Cada generación con su momento, pero pues que vive el rock, como Que diría viva el rock. el mismísimo Alex Lora, ¿verdad? Para evitar desmanes, les voy a recomendar este libro de Rodolfo III, se llama La Fiesta del Siglo, que, bueno, pues hay que decirlo, ¿no? El rock y demás son movimientos que llevan a la juventud a los excesos. Y aquí, en este libro, él, destinado a los jóvenes, explica por cómo debes de manejarte con el alcohol, cómo no abusar y demás. Ah, está muy bien. Yo vi que aquí que pues, yo la verdad es que no tomo y las primeras copas que probé las hice a la edad que él recomienda, que es después de los 21 años, pero aquí él explica tanto a padres como a chavos cómo manejarse con la cuestión del alcohol. Está muy bueno, lo recomiendo. Y eso porque pues una cosa es el rock y los excesos y otra es caer en ellos y demás. No, sí, claro. Y además que le echen la culpa del rock a todo, pues tampoco, ¿verdad? Sí, no, pues el rock no tiene la culpa, como dijo Miguel Ríos en 1984, que también era de esos momentos importantes, ¿no? Recordemos que el latino también en esta escena, exacto. Sí, claro. En los 80 empiezas a oír música en español, hay canciones que hablan de todos los temas, ¿no? Viviendo de noche, que habla precisamente de una borrachera, Juana la Loca, de Joaquín Sabina, que habla de un hombre al que le gusta el travestismo, etcétera, ¿no? Bueno, y ahora está la de, no, yo quiero chupar. Eso es broma, pero sí, efectivamente, cada época tiene sus el Tri con Agua mi niño, mi niño, y hasta te recomendaba el lugar, muchas cosas las conocimos a través del rock, porque el rock también es una enseñanza, ¿no? O sea, esa era la propuesta que yo hablaba con algunos amigos respecto a los discos. En los años 80 tú tenías la cuestión, nosotros que los vivimos, de repente te enteras por el periódico, porque no había internet, que Sting estaba preparando su disco solista. Entonces tú lo esperabas con ansia, y cuando saldrá, y cuando salía, lo escuchabas, y eso era un compromiso tanto para ti como oyente, de que ibas a disfrutar su obra, como para el mismo Sting, que no podía sacar cualquier porquería. Sacaban grandes discos porque sabían que la gente estaba esperando mucho de ellos. Ahora hay gente que graba una cancioncita, rellena 20 más y saben que en iTunes la gente solo va a bajar una. Ese es el problema. ¿Para qué echarle tanta gana, verdad? Exactamente. Bueno, en fin, amigo querido, me encanta platicar contigo, siempre nos ilustras mucho y bueno, me parece una muy buena recomendación de fin de semana. ¿Para qué edad recomiendas este libro? Este libro lo pueden leer desde los chavos de 14 años hasta los señores de 57 que son padres de familia. Me parece muy correcto. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Claudia. Y ustedes a disfrutar del rock.